¿Qué tal? Buenos días. Esta mañana vamos a conversar con el doctor Norman Quijano. Hablamos acerca del rumbo del Partido Arena en República. Bueno, sin mayor preámbulo vamos a introducir a nuestro invitado. Esta mañana nos acompaña el doctor Norman Quijano, exalcalde de San Salvador y actual diputado por el Partido Arena. Bienvenido, doctor. Siempre es un placer conversar con usted. Gracias por invitarme, Carlos. Es un gusto estar acá en tu programa. Muy buenos días, amables televidentes. Bueno, doctor, conversemos entonces acerca de lo que está sucediendo actualmente en el Partido Arena. ¿Cómo le sienta la decisión de posponer la elección hasta el próximo año? Positiva, independientemente del tiempo que se haya previsto para llegar a ese proceso interno de elección. Unos dicen que mucho, otros dicen que poco. Lo importante era de que se hiciera en una forma adecuada, Carlos, que permitiera que al final de todo esto pues nos estrecháramos fraternalmente como lo que somos, hermanos, y que todas las diferencias y todas las observaciones que distintos sectores del partido estaban haciendo, pues hombre, lo importante es que fueron escuchadas por la dirigencia del partido y de ahí se empieza un proceso nuevo. ¿Cuál era la incomodidad fundamental que tenían con el proceso de elección de este año, doctor? Había tantas cosas, Carlos. Yo he dicho que ya esto ya le he dado la vuelta a la página, ¿verdad? Pero muy brevemente te puedo decir de que los tiempos eran muy apremiantes, eran muy extremadamente corto el proceso para entrar en un proselitismo, yo diría, interno. Aparte de esto, que había que depurar más el padrón, ampliarlo sobre todo un poco más, quitar los conflictos de interés, entre otras cosas. Yo creo que esos eran los aspectos más importantes y de hecho eso es lo que llevó que prácticamente solo se inscribiera una planilla. Yo ya lo había advertido de que muy probablemente no iba a haber competencia. Una democracia, si no se expresa el pluralismo, el disenso, deja de ser democracia. El doctor Oscar Arias, expresidente de Costa Rica, decía que en una democracia, si no tienes un adversario, tienes que hacer un esfuerzo para crearlo. Y no estaban dadas las condiciones para que el proceso tuviera toda la legitimidad. A Dios gracias, la dirigencia, en un gesto de madurez, aceptó observaciones no solamente de este servidor, sino que también habían muchas voces de inconformidad, sobre todo en los sectores, estructuras, e incluso muchos diputados. Qué bueno que escucharon ese clamor. Ahora, doctor Quijano, ¿cuál era la razón por la cual no se dieron, digamos, más candidaturas y de repente otra planilla? ¿Por qué solo hubo una al final, por lo menos en este proceso? Yo creo que lo principal de esto era que no había tiempo para hacer proselitismo interno. El presidente de un partido como el nuestro, que tiene bajo su férula la comisión de enlace, el control de toda la estructura partidaria y está en el ejercicio de ese cargo como presidente del partido, tiene muchísimas ventajas sobre cualquier otro aspirante. No había tiempo para hacer, de hecho, producto de críticas se amplió, entiendo que hasta el 18, porque estaba previsto para el 14, se amplió al 18, pero aún así seguían las voces de inconformidad. Hablo de estas cosas porque me las preguntas, ¿verdad? Pero yo considero de que el partido ha dado un paso importante, que estamos viendo con mayor optimismo, mayor esperanza ese proceso para poder renovar a las autoridades de nuestro partido, sobre todo la alta dirigencia, en un proceso que revista toda la legitimidad para que salgamos fortalecidos. No solamente era importante desarrollar ese proceso que había mandado en el mes de mayo, entiendo yo, del año pasado, el Congreso del partido, sino que también era importante hacer las cosas bien. Ahora, doctor Quijano, mucho se ha hablado acerca de que de repente Arena es un partido de grupos y que cada grupo, dependiendo del proceso o los tiempos electorales, toma el control del partido y luego otro más lo releva.
¿Usted está satisfecho en este momento del rumbo que lleva el Partido Arena? Es decir, ¿se está realmente republicanizando el Partido Arena a su interior? Es decir, ¿hay más posibilidad de que alguien, aunque no sea o no esté adscrito a un grupo específico, pueda, a fuerza de sus ideas, llegar y figurar y, digamos, y trabajar por el partido? Bueno, quizás aclararte que no somos un partido de grupos, por estatuto somos un partido de sectores. Esa fue la visión de nuestro fundador, el mayor Dawison, aglutinar a todos los sectores en una gran alianza, ¿verdad? Pero no gran alianza por la unidad nacional, sino que alianza de sectores nacionalistas. Así ves cómo estamos conformados por 8. Ahora, esta es una oportunidad maravillosa. Hay una sentencia de la sala que también ordena la democratización interna al interior de todos los institutos políticos. Sería una aberración de que estemos hablando de procesos cada vez más transparentes, más abiertos, más participativos, donde incluso hemos apoyado el voto por rostro, incluso hemos apoyado como instituto político el voto cruzado, y todas esas cosas que son un avance importante en una nueva arquitectura de la estructura política del país, que debió de haber nacido de parte de los actores políticos que somos los partidos políticos y no de la sala, pero bien, provino de la sala y los que realmente creemos en la democracia lo aplaudimos. Por eso era importante de que nuestro partido, este proceso que era una oportunidad maravillosa de salir fortalecidos, no la desperdiciáramos. Y por eso es que yo desde el primer momento que di cuenta que se había reunido la Comisión Política, el Tribunal de Ética, dirigentes del Consejo Ejecutivo Nacional, ese sábado desde muy temprano en la mañana, y se preveía que podía haber una conferencia de prensa. Yo desde ese momento, cuando me enteré, estaba en ese momento cerca, pero fuera de San Salvador, estaba en la zona rural. Aplaudí esa decisión, Carlos, aplaudí esa decisión porque no podíamos desaprovechar primero un mandato de toda la estructura partidaria en ese Congreso, y luego demostrar que realmente en Arena somos democráticos y creemos en ese proceso, y que así como se estaba planteando, lejos de salir fortalecido, yo estoy muy convencido que íbamos a salir debilitados, pero tuve la valentía, Carlos, y no me arrepiento de haberlo hecho. Lo hice con altura, lo hice con mucha fuerza argumentativa, respetando los liderazgos del partido, y te reitero, no me arrepiento, porque uno debe de expresar cuando las cosas no se están haciendo en la forma correcta. Así las cosas, se produjo el cambio que sigo aplaudiendo. Doctor, usted ambiciona en un momento dado que dentro del Partido Arena se den elecciones primarias con voto secreto. Sí, yo creo que a eso tenemos que llegar, Carlos. Yo apostaría, pero esto será un reglamento que será un reglamento definitivo, que lleva incluso a cambiar algunos estatutos del partido, no sé cuáles, y ni quisiera aventurarme a decir, porque entonces yo espero mejor que los entes responsables de esto elaboren un reglamento que permita, ojalá, no solamente voto por planilla, sino que voto por cada cargo. Eso le quitaría ese mote que dicen algunos, ¿verdad? El COENA no se puede convertir en un club de amigos. Tiene que ser un COENA donde estén las personas más representativas de los liderazgos de nuestro partido. Y a veces estructurar una planilla no es fácil, sobre todo si estás afuera. El que está dirigiendo el partido le es más fácil, tiene a todo un equipo que colabora, que fácilmente le pueden refrendar su confianza y presenta su planilla. Entonces yo creo de que, y esperaría, porque hay que darle toda la confianza y el beneficio a los entes que van a trabajar el nuevo reglamento. Yo esperaría que ese reglamento permita que se vote por cargos. Ok. El otro día, bueno, ya básicamente responde mi pregunta. ¿Usted esperaría que eventualmente se vote por cargos, como me los mencionaba? Ya la semana anterior, doña Gloria Salguero Gross también coincidía con su posición, igual don Roberto Ávila. Ahora, durante esa entrevista también salió a la luz la idea que ella ha tenido en algún momento dado de que
el partido Arena pueda estar dominado por un grupo que llama mercantilista. Sí. Bueno, mira, yo decía hace un par de minutos de que Arena es un partido constituido por amplios sectores. Obviamente, dentro de esos sectores, así como hay un sector obrero, campesino, femenino, hay un sector empresarial que ha tenido también un protagonismo muy importante, no lo podemos soslayar. Pero yo no diría de que el partido esté tomado por sectores mercantilistas, no compartiría yo una posición en ese sentido. Gente que cree en la democracia, que cree en la libertad, a veces tendemos a estigmatizar, y eso es lo que fomenta muchas veces el mismo odio de clase, que hay un partido que es el FMLN que lo fomenta las 24 horas del día. Yo veo en los sectores productivos del país como un factor, como un elemento estratégico para poder sacar adelante el país. El 80% de toda la inversión que se genera en un país proviene de los sectores privados. No los puedes soslayar, tampoco te puedes doblegar a sectores, pero es importante mantener una armonía en ese trato, que permita un trato respetuoso de cara a la necesidad que tenemos todos. Yo venía leyendo ahí un comunicado de que la inversión neta en el país de enero al mes de junio alcanza la raquítica suma, porque no le puedo llamar de otra forma, de 138 millones de dólares. Hombre, le tuvimos que pagar a Enel 200 y pico de millones por comprarle las acciones, y se le dio a Astaldi, ¿cómo se llama la otra empresa? Perdón, Astaldi, 108 millones de dólares. Y una inversión neta de 138 millones de dólares, ¿quién puede estar contento con eso? Y cuando vemos las cifras en frío del presupuesto, el proyecto de presupuesto presentado al país, solamente es para mantener el statu quo. Sabemos de que el tema de la violencia es un problema gravísimo, lo conocemos todos, lo vivimos a diario. Sin embargo, no se refleja. Es más, el proyecto de El Salvador Seguro ni tan siquiera le previeron cifras presupuestarias dentro del próximo ejercicio fiscal. Entonces, esos son los grandes temas de país, y no esa confrontación estéril con los sectores privados que, te repito, no permiten. Yo no creo que haya otro país, quizá en el mundo me atrevería, donde un sector político importante como el FMLN ve como no como sus adversarios, como los enemigos a los sectores privados del país. Y cuando digo sectores privados, se tiende muchas veces a pensar solo en la gran empresa, pero yo me refiero a todos los sectores privados, pequeños, micro, medianos, grandes empresarios. Ok. Ahora, doctor, vamos a abordar definitivamente esos temas más adelante, pero quisiera retomar el tema del Partido Arena. Dos procesos de elecciones, la presidencial y la legislativa, así como la de los municipios, dan a una Arena fortalecida, por lo menos en la Asamblea, 35 diputaciones. ¿Está satisfecho usted con la presidencia del señor Velado? ¿Cree usted que debería seguir? Yo no voy a responder esa pregunta. Yo voy a dejar que sean nuestros correligionarios, nuestras estructuras, las que se expresen cuando tengan la oportunidad de hacerlo. Lo cierto es de que hay un esfuerzo importante porque el partido se convierta en lo que debe de ser: una oposición constructiva, una oposición valiente, una oposición también muy propositiva, y en ese esfuerzo estamos. Cada quien hace su propio esfuerzo desde la esfera de acción que le toca. Los diputados estamos haciendo nuestro esfuerzo. Justamente el día de ayer yo presentaba una pieza de correspondencia acompañado de colegas diputados de la Comisión de Municipalismo de mi partido, Ricardo Godoy, don Aristides Corpeño, el ingeniero Francisco Rivera, para aumentarle un punto al FODES, porque consideramos que es importantísimo para apuntalar el desarrollo económico y social de los municipios. Desde el ejercicio del 2011 que se le aprobó, un punto porcentual no se ha vuelto a incrementar, entonces estamos pidiendo que ya el 9, es decir, cada quien hace su esfuerzo, ¿verdad? La dirigencia del partido en lo propio, la estructura, la organización del partido, la conducción estratégica del partido, y los diputados y los alcaldes haciendo nuestro trabajo. Ahora, para la mitad de la población en este país, doctor Quijano, el Partido Arena significa el partido de los más afortunados de los salvadoreños. ¿Cómo
¿Cómo lograr cambiar esa percepción? Pues mira, yo no compartiría eso, porque si ves el último evento presidencial, pues esta cosa está mitad y mitad. Y si lo que hemos podido llevar, el pluralismo a los gobiernos locales, porque ahora ya hay consejos municipales plurales, y cuando estoy viendo yo las recientes elecciones en España, que las comunidades autónomas se conforman con su presidente producto de ese consenso de todas las fuerzas que participan, pues aquí si tuviésemos otro sistema de gobierno, podríamos decir que estaríamos compartiendo el poder. Sin embargo, 0.20% la diferencia en una presidencial no es algo que te dé la total y absoluta, diría yo, legitimidad para poder imponer todas las políticas públicas sobre un conglomerado que representa el 50%. Sin embargo, ese es nuestro sistema político, pero yo no diría de que en Arena están los más afortunados, porque significa de que 50% son afortunados y 50% son desafortunados. Yo no lo consideraría así. A lo que me refería es que para parte de la población el Partido Arena representa los intereses de los salvadoreños más afortunados en el país. Bueno, esa es una visión que la podrán tener algunos. Nosotros tenemos gente de todos los estratos sociales, Carlos, gente que es honesta, que es trabajadora, que cree en la democracia, que ven como un partido como el nuestro puede representar pues una oportunidad real de desarrollo para todos los sectores del país. Nosotros obtuvimos durante 20 años importantes avances, no solamente en materia de democratización. Nosotros logramos reducir el analfabetismo. Cuando llegó la primera administración de Arena era aproximadamente el 35-36%, y cuando salimos del gobierno estábamos por el orden del 14%. Nosotros bajamos la mortalidad infantil, nosotros eliminamos flagelos en salud como el sarampión y la poliomielitis. Nosotros dejamos una infraestructura vial que no la tiene ningún país de Centroamérica y que desafortunadamente en los últimos 6 años se está deteriorando aceleradamente. Nosotros dejamos un país en crecimiento y en desarrollo. Desgraciadamente, cuando se da la transición, empezamos a tener retrocesos. Mira, cuando justamente el señor ministro de Hacienda lleva el presupuesto, el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal del 2016, el Foro Económico Mundial nos retrocede 11 puntos, estábamos en el lugar 84 en el índice de competitividad, ya veníamos retrocediendo y ahora estamos en el 95, del 84 pasamos al 95, es decir, nos estamos alejando, ya prácticamente somos el patito feo en Centroamérica. El Salvador tenía grado de inversión con Chile cuando nosotros dejamos el gobierno, y estoy hablando de las 4 administraciones de Arena, independientemente de lo que se pueda decir de la administración del expresidente Saca, era gobierno de Arena y eso no se puede soslayar, ni se puede ignorar, ni es materia de discusión. Lo cierto es de que nosotros tuvimos avances importantes en todos los órdenes de la vida nacional, que ahora pues lo veo con mucha preocupación y mucha tristeza. Estamos en un franco retroceso. Ok, con esa idea nos quedamos. Vamos a la pausa. Cuando regresemos precisamente vamos a profundizar un poco más en el tema del presupuesto y el rumbo que lleva el país. Ya volvemos. Bueno, doctor Quijano, ya les entregaron el proyecto, el presupuesto, ronda más o menos los 4.860.8 millones de dólares. ¿Está financiado para empezar este presupuesto? No, yo estoy convencido que no está financiado. Las mismas cifras lo reflejan. Ellos están previendo ingresos por 4.463.9 millones y están hablando de 250 ya de inicio. Y esto viola la Constitución, porque la Constitución dice con toda claridad que a más tardar el 30 de septiembre el ministro de Hacienda presenta el proyecto de presupuesto y debe de estar equilibrado. Ya está hablando de 250.1 millones de empréstitos internacionales. El otro tema crítico en materia de presupuesto es que no sabes a qué atenerte.
El ministro de Hacienda habla de que está sustentado en una proyección de crecimiento de 2.9% del PIB. Pero el presidente del Banco Central de Reserva, que es a quien le corresponde dar las proyecciones de crecimiento, dice 2.6. ¿Cuánto representa ese diferencial que hay entre 2.6 y 2.9? Pues los economistas tendrán que haberlo determinado a estas alturas. Pero no es un presupuesto que le pueda generar ni tan siquiera la esperanza a los salvadoreños de que las cosas van a cambiar, que van a cambiar en el próximo ejercicio fiscal. Es todo lo contrario, es más de lo mismo. Es más, hay un incremento de 37.6 millones de dólares para el próximo ejercicio comparado con este, pero también baja la inversión pública. La inversión pública, que este año está siendo de 558.8, se reduce en 9.7 millones, es decir, llega a 549.1 millones de dólares. ¿Qué es lo que apuntala las fuentes de trabajo? ¿Qué es lo que apuntala el desarrollo de un país? Es la inversión pública. Pero estamos viendo que hay un incremento de 37.6 millones de dólares que prácticamente se va a ir en gasto corriente, porque lo que estamos viendo de incrementos para justicia de 12.3, de salud de 11.6, no es para resolver la crítica situación en salud, la crítica situación en materia de criminalidad que tenemos, ni mucho menos pues en educación, que sabemos de que no les dan el bono escolar. Sabemos perfectamente que las escuelas están destartaladas, que los profesores están desestimulados, que no están recibiendo no solamente los estímulos, sino que la capacitación para poder cumplir con esa labor tan fundamental que llevar el pan del saber a nuestra juventud, a nuestros niños. Entonces, lo que yo veo en el proyecto de presupuesto es que no nos dice, es más, no puedo entender yo, y esto indudablemente va a ser una moneda de cambio que van a tratar de usar, por no decir un chantaje que van a tratar de usar, porque si en el Consejo Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana están hablando de un plan, el Salvador Seguro, y ni tan siquiera dejan presupuestado un tan solo $1 millón para financiar ese plan, que están hablando que puede costar más de 2.000 millones de dólares, pues hombre, ya veo que la cantaleta va a venir por ese lado, que Arena no quiere financiar el proyecto El Salvador Seguro, y no es que Arena no lo quiera financiar, es que sencillamente estamos ante un gobierno que actúa con tanta irresponsabilidad ante los graves problemas que tiene el país, que uno no deja de asombrarse. Carlos. Esos 2.000 millones de dólares, intuyo yo, repartidos en los 5 años del actual gobierno. Entonces, ¿usted esperaría que dentro del presupuesto hubiese una partida extra que dijera claramente aquí van 400 millones para financiar el plan El Salvador Seguro? Por lo menos dejar los recursos para empezar, digamos, con un piloto, por lo menos para los próximos 6 meses a partir del ejercicio fiscal del 2016. Estoy hablando de enero a junio. Absolutamente nada deja, es decir, totalmente desfinanciado el programa, porque lo que están dejando asignado para lo que es seguridad pública, que estamos hablando por el orden de, ¿cuánto?, de 430 millones de dólares, sabemos de que eso ciertamente es para mantener el status quo que tenemos ahorita, que nos ha generado 911 homicidios en el mes de agosto y 655 en el mes de septiembre, sin tomar en cuenta cientos de desaparecidos, que me da pena decirlo, pero que la mayoría de ellos pues también deberían ya de estar engrosando las filas de las personas fallecidas. Ahora, doctor Quijano, intuyo que cuando habla de las cifras de seguridad, la inconformidad básica de su partido es que esto no va, digamos, para incrementar de alguna manera la capacidad operativa de la policía o de las fuerzas de seguridad, sino más bien a simplemente pagar sueldos o pagar alquileres o... Bueno, a veces ni eso alcanzan a hacer, porque hay suficientes críticas que no hay vehículos, que no pagan los alquileres, que no se les está dando el bono correspondiente a los policías. Es decir, hay una incapacidad para el manejo de la cosa pública que uno, te repito, no deja de sorprenderse. De hecho, la encuesta que salió hace unos meses no aprobaba ni tan siquiera uno tan solo de los ministros. Uno espera que cuando se hace una encuesta
Hay carteras de Estado, como decir educación, como decir obras públicas, donde prácticamente solo es ir a dar, ¿verdad? A construir escuelas, a construir caminos, carreteras, a hacer obras de mitigación. Uno esperaría que al menos en esas áreas exista un reconocimiento de la población. No hubo un tan solo ministro de Estado que pasara el examen, que pasara la prueba. Fueron reprobados todos, empezando por el director, que fue el profesor Sánchez Serén, es decir, el director de su gabinete, ¿verdad? El jefe de su gabinete. Es decir, todos quedaron reprobados con una inversión muy débil, que ronda el 38%, con una ejecución, presupuestaria que anda por el 38%, por el 40%. Ok, doctor, me están pidiendo rápidamente la pausa, pero ya volvemos y seguimos hablando del presupuesto de la Nación. Ya volvemos. Bueno, doctor Quijano, nos habíamos quedado discutiendo un poco el presupuesto y también la ejecución de los dineros del Estado. Tengo entendido que la inversión pública ha sido baja, no se ha podido ejecutar todo lo que de repente tenían a la mano. Lo mismo pasa con algunos presupuestos de diferentes ministerios. Sí. ¿Qué es lo que está pasando? Es decir, si es dinero que ya tienes, ¿qué es lo que impide que yo pueda ejecutar estos presupuestos? Sí, yo entiendo que anda por el orden del 38, 40% ejecución presupuestaria. Pues esto demuestra incapacidad. Esto demuestra que no hay un gobierno que tenga esa capacidad de impulsar todos los proyectos que la ciudadanía está demandando. Se quedan con el dinero cuando termine el ejercicio fiscal, que no lo han terminado de utilizar. Lo estamos viendo en seguridad pública. Lo estamos viendo en seguridad pública, donde desde hace rato se aprobaron recursos por el orden, un préstamo que había de BID como de 45 millones, yo manejo un poco esa información, y otros préstamos más, que unos para las granjas penitenciarias de Zacatecoluca, de Izalco, de Cojutepec, entiendo también, y ahí está el dinero y no se ejecuta. Entonces, pero esto no solamente es en materia de seguridad, sino que prácticamente el porcentaje, es decir, el promedio de inversión pública a nivel nacional no se corresponde con las necesidades que tenemos de apuntalar la economía a través de la inversión pública. Si no lo hace la inversión privada y tampoco lo hace el sector público, entonces estamos con un doble problema, Carlos. Ahora, pero ¿qué es lo que está impidiendo eso? Son nuestras leyes de licitaciones de repente que pueden ser muy exigentes, muy rigurosas, con muchos candados, y eso impide que de repente muchas empresas puedan licitar, o es simplemente tardanza o retraso discrecional del funcionario que está en una oficina y que no adjudica el dinero, que no planifica. ¿Qué es lo que podría, cómo le aterrizamos este tema a la gente? Quizás es lo que quisiera. Puede ser burocracia, hay mucho de incapacidad. A mí me tocó administrar fondos públicos cuando fui alcalde de San Salvador. El presupuesto de la alcaldía en su momento rondaba los 90 millones de dólares al año, y nosotros alcanzábamos un porcentaje de inversión arriba del 80%. Es decir, y lo que no podíamos desembolsar era porque estábamos amarrados con algunos convenios de préstamo, que los desembolsos se iban dando progresivamente en la medida que los proyectos se iban desarrollando, aunque nosotros quisiésemos correr. De hecho, estábamos administrando un préstamo de 7 millones de dólares del BID, que lo dejamos prácticamente en cuestión, diría yo, extremadamente corta. Quizás por lo menos 5 millones de dólares los logramos invertir, y los otros 2 ya los teníamos programados con una serie de carpetas que estaban en proceso de licitación. Es decir, depende del interés que le ponga, depende del liderazgo que tú le pongas, depende del grado de compromiso que tú tienes, porque si sabes que tienes el dinero y esto va a servir para un bypass, va a servir para una carretera, va a servir para un puente, si estoy hablando de cosas prácticamente de obras públicas, y no lo ejecutas, es porque realmente no estás compenetrado de tu trabajo, de tu compromiso, de responsabilidad ante los ciudadanos. Okay. Ahora, varios economistas con los que yo he conversado acá en República me han dicho que el orden de ahorros que de repente podría haber en el Estado, si realmente se manejara con transparencia y se fuese riguroso en su uso, anda por los 300 millones de dólares. El gobierno dijo que espera hacer un recorte del 5% en gasto corriente. ¿Cree usted que estamos manejando bien los fondos del Estado?
Bueno, sí, eso es lo que nosotros venimos abogando desde hace rato. De hecho, propusimos hará 15 días una comisión ad hoc para poder escrutar, diría yo, todo lo que es el presupuesto general de la nación en sus diferentes rubros, con el propósito de quitarle esa grasa al Estado y no estar pensando en cobrarle más tributos a los ciudadanos. Mira, no lo tengo en este momento, son 22 impuestos los que nos ha puesto desde que llegó el gobierno del FMLN en el 2009, 22 impuestos que no los teníamos. Es decir, el salvadoreño está exhausto de que le quiten por emitir un cheque, que le quiten intereses de su cuenta de ahorro, de los intereses que le da su cuenta de ahorro si ya pasa de $5,000. El salvadoreño está cansado de que solo le hablan de impuestos, pero no le devuelven en calidad de servicios. Ahora están hablando de grabar el 10%, no solamente de celulares, llamadas telefónicas celulares, sino que teléfono fijo, internet, cable, y esto lo que va a hacer es aumentar la brecha digital, y no es problema, lo hemos dicho en tantas ocasiones, Carlos, el problema de este gobierno, de hecho acabamos de hablar de la inversión pública, no es de falta de recursos, es falta de políticas efectivas, falta de liderazgo, falta de capacidad para poder resolver los graves problemas del país. Recursos, ningún gobierno como el del FMLN ha tenido tantos recursos. Han dispuesto de más de 5.500 millones de dólares adicionales de los que han tenido en los últimos 6 años, de los que han tenido otras administraciones, y no hemos visto los cambios, no hemos visto los resultados. Y ya te he expresado pues cómo han ido grabando con tributos y tributos y tributos. A veces le llaman FONAT, que eso se los declararon inconstitucional, o ya están viendo cómo le dan vuelta para seguir cobrando eso. Entonces, es un gobierno insaciable en materia de recursos. Absorbe recursos. Mira, los niveles de endeudamiento del país, entiendo que estamos llegando al 62% del PIB. De los 15,000 y pico de millones de dólares que debemos como país, solo este gobierno ha generado, solo en 6 años se han generado prácticamente 5,000 millones de dólares de deuda. Es decir, cuando en la historia del país habíamos llegado, incluido las 4 administraciones de Arena, habíamos llegado a 10,000, 11,000 millones de dólares de deuda externa, hoy andamos por un poco más de 15,000 millones, es decir, la tercera parte de la deuda del país la hemos contraído en tan solo 6 años. ¿Y cuáles carreteras han construido? ¿Cuáles grandes puentes? ¿Qué reconstrucción del país? Porque cuando nos endeudamos hasta el orden de los 10,000, esto incluyó la reconstrucción nacional de más de 300 puentes que habían sido derribados, los tendidos eléctricos, la infraestructura de diferentes dependencias del Estado, etcétera, etcétera. Entonces, ahora vemos de que hemos absorbido más de 5,000 millones de dólares en endeudamiento y no vemos en qué se han usado. Entonces cobra mucha importancia, digamos, esa idea que usted nos dijo hace un par de minutos, esa comisión ad hoc para tratar de determinar dónde está la grasa del Estado y de repente dónde se está malgastando o utilizando con dolo el dinero. ¿Qué respuesta ha tenido de esa comisión? No, impera la aritmética legislativa, donde el FMLN con sus aliados impide no solamente peticiones en este sentido, sino que también incluso peticiones orientadas a que determinados titulares de carteras de Estado vengan a las distintas comisiones a plantear los graves problemas que la ciudadanía está viviendo. Nosotros no podemos hacer que vengan los titulares de salud al seno de la Comisión de Salud para hacerla que venga porque se han muerto niños por dengue o por los ascensores o por los aires acondicionados o por los cientos de personas que están siendo mal atendidas en salud. Tenemos que presentar un proyecto de decreto, de lo contrario pues solamente se le manda una cartita a ella para que responda, lo cual ella decide si responde o no. Ciertamente si no responde y no se da por satisfecho la institución que es la Asamblea Legislativa, puede venir al seno, pero yo recuerdo que cuando nosotros éramos gobierno de la República, si los titulares de salud, de educación, de seguridad, pasaban permanentemente en la Asamblea Legislativa, en las distintas comisiones, dando explicaciones, y nosotros no teníamos como diputados, que éramos en ese momento de partido de gobierno, no teníamos objeción en que vinieran los titulares de las distintas carteras a explicar.
Ahora tenemos el caso de la chikungunya, que ha sido, realmente se ha dado una inmunización natural. Yo creo que es raro el salvadoreño que no le ha dado la chikungunya, y como eso genera una inmunidad permanente, entonces por eso es de que ha bajado los casos, pues, de la alta incidencia que hemos tenido, pero así en un montón de problemas de salud. Y iguales en las distintas áreas. Un profesor que porque trajo a los niños a una asamblea plenaria allá de un municipio del departamento, entiendo, de Santana, tiene la amenaza que lo van a despedir porque trajo a los niños a ver una plenaria, y como venía invitado por un diputado de Arena, entonces llegamos al extremo de la coacción. No solamente se produce un abuso, te digo yo, en ese sentido, sino que lo tenemos a la vista, como lo hemos visto pues en CEPA, donde ha habido realmente una barrida de todo aquel personal capaz que laboró en esa institución, y mira lo que sucede con CEPA. El aeropuerto, estamos llegando a convertirnos, después de que nos honrábamos y decíamos que era el mejor aeropuerto de la región, a excepción de Tocumen en Panamá. Bueno, Guatemala nos superó hace ratos. Costa Rica ya no se diga. Yo decía, Costa Rica, tanto turismo, y qué feo el aeropuerto, incómodo. Costa Rica nos superó hace rato. Honduras ya va con el aeropuerto para Palmerola, los nicaragüenses van en lo mismo, y aquí lo único que hicimos con el aeropuerto internacional de El Salvador fue cambiarle nombre, y quizás cambiar alguna grada, dar algún maquillaje, pero el aeropuerto de El Salvador da vergüenza entrar a los sanitarios. Ahora, del aeropuerto. Doctor Quijano, entonces es precisamente esos temas que digamos su partido mira como las falencias que tiene este gobierno en sus acciones, pero no se les permite o no tienen la correlación de fuerzas para poder llamar a sus ministros como para poder ejercer su labor como oposición, ¿es lo que me está diciendo? Sí, nosotros hemos presentado muchas iniciativas. Te decía que el día de ayer nosotros presentamos una. En el tema particular del FODES, vamos a ver el jueves, va a pasar obviamente a la Comisión de Hacienda la pieza, pero sabemos de que hay arreglos de tipo político partidario al interior de la Asamblea, hay una aritmética legislativa, y tú viste cómo se conformó la Junta Directiva, pues. Hay una aritmética legislativa donde para ejercer una oposición realmente hay que hacer un enorme esfuerzo, porque siempre estamos confrontados con una aritmética coyuntural, conformada, que no es la que dieron los ciudadanos, que no es la que dieron los salvadoreños, que esperaban de que se podía generar una oposición en una forma distinta. Cuesta ser oposición en la forma como estamos. Ok, con ese nos quedamos, vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar acerca del nuevo impuesto para financiar los costos de seguridad. Ya volvemos. Bueno, lo último que sabemos acerca de las discusiones para aprobar el nuevo impuesto de seguridad es que básicamente seguro que va a haber un nuevo impuesto, no sabemos exactamente cuál, pero hace falta un voto en la Asamblea Legislativa para aprobar ese nuevo impuesto. Y aparentemente es el del doctor Parker. Cuéntenos un poco más. Bueno, yo desconozco, entiendo que el FMLN con 31 diputados gana con 11, llegan a 42, ¿no? Les falta un voto para la mayoría simple, que es lo que necesita, es un procedimiento que depende ciertamente de la aritmética legislativa. Yo lo que haría es un llamado a la conciencia. En un país donde tiene un crecimiento tan endeble en su economía, seguir cargando con más tributos a los ciudadanos, lejos de permitirnos tener una esperanza de que la economía pueda resurgir en cualquier momento y generar las fuentes de trabajo y los empleos formales, que son los que tributan y generan ese círculo virtuoso, yo lo veo que va a ser sumamente dañino. Por eso es que nosotros hemos reiterado que es importante hacer un examen, diría yo, exhaustivo de ese ejercicio fiscal del próximo año 2016 para ver a dónde se le va a recortar a ese presupuesto de lo que es grasa, para poder apuntalar el resto de iniciativas o políticas públicas. No hay votos en la fracción de Arena, Carlos, y lo digo con mucha propiedad, así como cuando lo expresé, y esto no solamente fue de este servidor, sino que fueron de varios hermanos diputados de fracción, cuando estábamos en el caso de los magistrados
de la Corte Suprema de Justicia. Yo dije, para este señor no hay un tan solo voto dentro de la fracción de Arena, y la fracción se mantuvo muy graníticamente unida en este sentido, los 35 diputados. Yo te puedo garantizar que no hay votos para cargar con más impuestos a los salvadoreños. Es decir, es una decisión de la fracción, pero yo había escuchado que había de repente personas que se inclinaban porque sí se aprobara algún tipo de impuesto dentro del partido. Pueden haber diferentes criterios, pero cuando la fracción se reúne y nuestra jefatura, el ingeniero Romero, está liderando ese esfuerzo, cuando logramos construir un consenso, todos nos unimos en ese consenso. Yo soy de la particular opinión de que no estamos para dar votos para más tributos, para más impuestos a los salvadoreños. Se han presentado una diversidad de propuestas. Nosotros hemos presentado la propia, y yo creo de que esa es la que estamos en capacidad de apuntalar, de apoyar, de impulsar, porque sabemos que dinero hay. La vez pasada, en una conferencia, hermanos diputados hablaban del secretario privado de Casa Presidencial, el señor Manuel Melgar. Dispone de 62 millones de dólares. ¿Cómo puedes entender de que un secretario de un presidente dispone de 62 millones de dólares? El presidente dispone de 14 millones de dólares que son prácticamente que se van en gastos de publicidad. 14 millones de dólares al año es un poco más de $1 millón mensual, que prácticamente, te repito, se va en publicidad. Entonces uno dice, claro que hay dinero, lo que pasa es que está siendo mal usado, y ni tan siquiera se han impulsado las iniciativas, ni se tiene la correlación para ganar una iniciativa cuando ya están los spots en la televisión en las mejores horas dentro de los medios de comunicación. No sé cómo le llaman, prime time, no sé cómo le llaman. Prime time. ¿Y qué es lo que sucede? Pues, hombre, se va prácticamente en pura propaganda, Carlos. Ahora, doctor Quijano, suenan dos propuestas con mucha fuerza. La primera es la de ponerles impuestos a las personas o compañías que tengan ganancias arriba de $500,000 al año. Y la otra era, básicamente, ponerle el impuesto a toda la gente que tenga línea fija o línea de celular. Sí. Sí, nosotros conocemos esas iniciativas, están en el seno de la Comisión de Hacienda. Carlos, reiteramos de que el gobierno tiene que asumir verdaderos compromisos de austeridad, y ahora es el momento de demostrar de que puede haber austeridad, de que existen recursos, no me canso de repetirlo, que existen recursos, pero que lastimosamente no existe la voluntad política de buscar esos recursos dentro de las cifras del presupuesto para apuntalar las diferentes políticas, sobre todo las que son más acuciantes, como el tema particular de la seguridad, Carlos. Ahora, doctor Quijano, usted mencionó hace unos minutos que ustedes tenían una propuesta que sería la que podrían respaldar. Me gustaría que me hablara un poco más de eso, porque creo que va en sintonía con lo que dijo, de que dinero sí hay, solamente hay que encontrarlo. Así es. Sí, lo hemos dicho. Mira, hay un exceso de gasto corriente. El gobierno es un gobierno clientelar, que arropa a toda su militancia dentro de todo el aparato del Estado, y se sirve de los recursos del Estado para arropar a toda su militancia. Entonces, eso no le permite ni efectividad ni eficiencia para apuntalar las políticas públicas, porque generalmente son personas que no tienen la capacidad para estar desempeñando una función, pero que sencillamente son compromisos de carácter político que los llevan a desempeñar, más bien a estar dentro de una institución, pero sin desempeñar, diría yo, ninguna actividad productiva para el país. Yo creo que si allí hacemos un esfuerzo, si en el tema particularmente de exceso, hace poco hubo una propuesta que estaba hablando de una reducción en todo el aparato del Estado de gastos de viaje. Generalmente siempre se apunta para la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa tiene 1.2 millones de dólares, no lo estoy justificando, pero esa es la realidad. 1.2 millones de dólares, de los cuales quizás la mitad es para boletos aéreos y la otra mitad es para gastos de viáticos.
Pero hace poco veía yo que el Tribunal Supremo Electoral gasta 1.5 millones y que el magistrado Chicas y el magistrado Araujo, uno tuvo $180.000 de viáticos y el señor Araujo tuvo 150 y pico de mil dólares de viáticos. Entonces, esto es todos en el suelo, todo en la cama. Yo creo que hay que empezar por suprimir absolutamente todo, pero no solo la Asamblea, la Corte Suprema, el Tribunal Electoral, el Consejo de la Judicatura, todas las carteras de Estado, hacer un esfuerzo y yo te aseguro de que vamos a encontrar recursos. Ok, con ese ya nos quedamos, doctor. No me resta más que agradecerle que haya estado usted esta mañana aquí en República. Muchas gracias, Carlos, y que tengan un buen día, estimados televidentes. Muchas gracias. A ustedes, amigos, los espero mañana a las 6:30 de la mañana. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla.